Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, Esta es como la segunda parte de una charla conversatorio que ocurrió hace unos meses atrás, que se trataba de la contraparte, la masculinidad y el hombre. En esa charla yo hice lo mismo que voy a hacer ahora, que es pedir disculpas anticipadas. Claro, porque estamos en tiempos de cambio bueno, en este caso para mí es un poco más complicado que la vez anterior. Estamos en tiempos de cambio. Yo nací en los años 60, mi padre iba a trabajar, mi madre estaba en la casa. La meta de mi padre era trabajar, los amigos y poca crianza, y la madre era crianza, crianza, crianza y dueña de casa. Y eso hoy en día ha cambiado de una manera bien importante. Y probablemente lo que más ha cambiado es que la mujer está tomando conciencia de sí. Y eso podríamos decir que es revolucionario. Dicho eso, nuevamente reitero mis disculpas por si de repente digo algo que suene muy sesentero, pero yo me crié en eso, entonces no, de repente a uno se le cuelan las cosas. Y lo segundo tiene que ver con lo que dijo Fati en el verso de Steiner sobre la autoeducación. Y yo creo que de verdad estos tiempos que estamos viviendo con todas sus complejidades, tal vez la clave esté en la autoeducación, particularmente de mujeres. Esta charla consta como de dos partes. Una primera parte va a ser de una mirada más de la medicina escolar, va a ser desde un poco hacer una revisión de lo que hablamos con los hombres la otra vez. En esa oportunidad habían prácticamente puros hombres, muy pocas mujeres, y creo que es importante porque el tema sobre todo de considerar el masculino y el femenino que tiene el hombre y el masculino y el femenino que tiene la mujer es probablemente una de las cosas más importantes de este cambio que está ocurriendo, en que el hombre tiene que aceptar, desarrollar y honrar su femenino, y la mujer tiene que aceptar, desarrollar y honrar su masculino, si digamos que está el otro más desarrollado. Entonces, partamos, la feminidad y la mujer en la crianza. Como primer hito, ¿no es cierto? Siempre, en todas las culturas, siempre ha habido un arquetipo masculino y femenino. Y va a depender de la cultura el énfasis, ¿no es cierto? Tenemos en la filosofía china que este es bastante bueno para como hablar un poco en similitud con el yang como masculino y el yin como femenino. Y de una manera más imaginativa, lo penetrante sería lo masculino y lo receptivo es lo femenino. Y desde el ocultismo, el ánima y el ánimos, tanto desde una mirada antroposófica como otras miradas. Y en ese sentido, la antroposofía tiene una visión bastante característica y tiene que ver con la cuatrimembración, o sea, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y el yo espiritual, en que hay una complementariedad del alma. El alma encarna en el cuerpo físico con el sexo biológico. O sea, las mujeres encarnan su ánima en el cuerpo físico y ese es el que va a determinar su rasgo fisiológico. Y en el cuerpo etérico encarna el ánimus. Entonces, de alguna forma se supone que en esta idea de las reencarnaciones se van alternando dentro del alma, que es el ánima y el ánimus, que es femenino y masculino, se van alternando. Y una aloja en el cuerpo físico y el otro en el cuerpo etérico. Ahora, una de las explicaciones que decía Steiner del porqué del impulso lésbico o el impulso masculino homosexual es que son seres que encarnan con esa misma formación. O sea, en el caso del hombre sería ánimus en el cuerpo físico y ánima en el femenino, pero en general ese cuerpo etérico es muy fuerte, es muy intenso. Entonces da esta connotación, ¿no es cierto?, de ser más receptivo, de ser más sensible. Y eso da un poco esta imagen que tenemos de la homosexualidad. Lo mismo sería al revés en las mujeres. En las mujeres encarna el ánima en el físico y el ánimus en lo etérico. Y este ánimo es más penetrante, es más yang.
Entonces, por eso se habla, ¿no es cierto?, se tiende, ¿no es cierto?, a, más bien como culturalmente a asociar más bien la mujer lesbiana como una mujer con más fuerza, más puesta en la acción. Por otra parte, Jung hace algo distinto. En el psicoanálisis junguiano, él entra, ¿no es cierto?, en que son las imágenes arquetípicas del eterno femenino y el eterno masculino. Y él pone que en el inconsciente de la psiquis masculina va a estar lo femenino. Y que en el inconsciente de la psiquis femenina, el inconsciente colectivo, el inconsciente femenino, va a estar lo masculino. Entonces empezamos a ver esto que les planteé de inicio, cómo hombre y mujer empiezan a tener otras dimensiones y se van uniendo en esto de lo masculino y lo femenino. De hecho, no lo puse acá, pero me parece súper importante. En los cuentos de hadas, cosa que hoy en día, ¿no es cierto?, se critica tanto, de esta cosa de que el príncipe llegó y rescató a la princesa y fueron felices para siempre, la idea es que ese cuento de hadas se contara más adelante. Se le contara en la adolescencia o en la pubertad, y ahí se le dijera, el príncipe y la princesa eres tú, es tu ánima y es tu ánimos. Y por eso que cuando yo logro que mi propio ánima y mi propio ánimos funcionen, se reconcilien y funcionen en armonía, vamos a vivir felices para siempre. Esa es la parte de la historia que no se cuenta y que grupos, ¿no es cierto?, bien vanguardistas hoy en día están un poco en contra de contarle a los niños y a las niñas los cuentos de hadas, pero tiene en realidad el origen profundo tiene que ver con eso. Desde una mirada más alquímica, o chamánica o pachamámica, como quieran, con respecto a los 4 elementos también pasa lo mismo. Hay 2 elementos que son más femeninos, tanto la tierra como el agua, pero además es bonito porque entonces lo femenino tiene 2 cualidades. Tiene una cualidad más tierra, ¿no es cierto?, más de enraizar, pero también tiene una cualidad más acuática, que es, ¿no es cierto?, que es de movilizar, de fluir, de transformar. Por su parte, lo mismo pasa con lo masculino. Fuego y aire. Hay un masculino que es fuego, que es penetrante, que es pasional, que va, ¿no es cierto?, que invade espacio. Pero hay un masculino también que es aire, que es de pensamiento, que a lo mejor es de movimiento, que va de aquí, que va allá, que a veces, ¿no es cierto?, lo vemos en hombres son más irresolutos, más tiene que ver con estos chicos que tienen tema más con la atención. Desde una mirada neurofisiológica, ya en la estructura física del ser humano, el cerebro humano tiene 2 componentes, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Y hay una cierta diferenciación en estas 2 áreas cerebrales y también en los tonos de funcionamiento. Lo femenino, el cerebro derecho, que es el cerebro encargado, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con los dones artísticos, obviamente es más femenino. Pero también todo lo que tiene que ver la vía nerviosa, que se llama parasimpática, que tiene que ver con la calma, que tiene que ver con lo mamífero, con lo tranquilo. En su contraparte, el cerebro masculino, ¿no es cierto?, es más el cerebro izquierdo, el cerebro de los conceptos, de la idea, de la duda, de penetrar en el conocimiento. Y por su parte, el sistema simpático, que es el tono de alerta con el cual funcionamos cuando está exagerado, ¿no es cierto?, es más masculino, que es este estado de alerta y los mecanismos de estrés. Por eso nuestra cultura es tan estresante, se correlaciona con que es una cultura mucho más masculina. Y por eso se habla que las culturas ancestrales más femeninas eran como más felices, más tranquilas, no había guerra, porque estaban más en lo gregario, en la calma, y no tanto, ¿no es cierto?, en el estrés, en la inmediatez. Y aquí hay un concepto que me interesa, que vamos a ir revisando, que es muy importante, y es cuando yo logro aunar lo femenino con lo masculino, como lo dijimos en el ánima y en el ánimo, ¿no es cierto?, con los cuentos de hadas, que significa que cuando yo soy humano, cuando logro que mi femenino, como entonces mi cerebro derecho y mi sistema de calma y de tranquilidad, entre en equilibrio con mi cerebro izquierdo, que es más, ¿no es cierto?, de distinguir cuándo tengo que estar alerta y cuándo tengo que estar con cierto grado de estrés. Cuando yo logro eso, desde una mirada neurofisiológica, se abren estructuras superiores.
que se llaman los sistemas de ejecución en términos neurofisiológicos, y en que ambos hemisferios colaboran para que estos sistemas de ejecución superior puedan ir desarrollando la ética, la moral, la compasión y el amor, que son claramente conceptos más humanos y más elevados de lo humano, y no solamente esto se quedan en una cosa puntual, sea lo masculino o lo femenino. Entonces, nuevamente, es muy importante entender que cada ser humano trae como biológicamente la necesidad de entender que tiene un masculino y tiene un femenino, y que es importante que de acuerdo a su propia impronta, a su propia libertad, lo vaya aceptando y lo vaya uniendo y vaya tomándolo como la mejor versión de sí mismo. Surge entonces la palabra arquetipo, ¿no es cierto?, que son estos modelos originales que sirven como pauta de imitación, o un prototipo que sirve como para poner como ejemplo la perfección de algo, ¿no es cierto?, desde una mirada más bien como imaginativa. Y ahora los arquetipos de género, que están tan de moda, ¿no es cierto?, son estos patrones y modelos de conducta que toma la psique femenina y masculina, tanto como desde una mirada junguiana, ¿no es cierto?, como el inconsciente colectivo, y que están instalados, ¿no es cierto? Una niña cuando llega a este mundo se encuentra con la sorpresa, ¿no es cierto?, que tiene que ser niña en nuestra cultura, probablemente que tendrá que usar falda, está cambiando, pero un poco eso, ¿no es cierto?, que tiene que cocinar, que tiene que jugar a las muñecas, etcétera, etcétera. Y un niño hasta hace poco solamente era el fútbol, ¿no es cierto?, y jugar a los autitos. Este acervo que nos da la cultura, que nos da la sociedad, nos va imprimiendo un carácter, una mentalidad, una manera de ser, y que nos va a llevar, ¿no es cierto?, a cómo cada uno se va desarrollando como un hombre o como una mujer. No vamos a hablar de cosas no binarias, por favor, porque si no estaríamos como 4 horas en ese tema. Entonces, cada persona tiene estas dos energías, masculina y femenina, y que habitan, la idea es que habiten en un consciente equilibrio, haciendo las paces con esa parte, esa otra parte mía que a lo mejor no la tengo tan desarrollada, o de alguna manera me complica o la niego, como suele ocurrir en el hombre con su femenino. Entonces, la intensidad con que estas energías manifiestan, ¿no es cierto?, van a verse como rasgos de la personalidad, si somos más activos, si somos más pasivos, si somos más intensos, o somos, ¿no es cierto?, mucho más receptivos. Y el mandato, la idea de encontrar el balance en estas dos tareas. O sea, este concepto que hablábamos, que decía Steiner, de la autoformación, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Como yo en mi interioridad voy sintiéndome y voy generando un balance, y voy tomando energía masculina para ciertas cosas y voy tomando energía femenina para otras. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque al hacerlo desde un equilibrio, o sea, evitando que sea desde una urgencia, ¿no es cierto? O sea, soy una mujer que entra a lo laboral y tengo que competir con hombres, entonces tengo que sacar mi masculino sí o sí. Evitar que sea desde la urgencia o desde la carencia. Soy una mujer masculina porque en realidad en mi casa todos eran masculinos, todas las mujeres que habían eran fuertes, poderosas, y yo no tengo la idea de cómo ser una mujer más receptiva, como que me llama, como que quisiera estar en la cocina, pero me genera un poco de ruido. Insisto, estoy hablando modelos arquetípicos para que entiendan. No significa que una mujer tiene que estar en la cocina, ¿ya? Por favor, pero espero que se entienda, ¿sí? Ya, qué bueno. Y si no, pido disculpas. Ya, entonces, ¿por qué? Porque somos modelos para los niños y las niñas. Los niños y las niñas necesitan que su comunidad, particularmente padres, madres, maestros y todos los adultos de referencia, no es relevante si esa persona, si es una mujer muy masculina o un hombre muy femenino. Eso no es lo que importa, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada uno logre un centro que le haga sentido. Y si ese centro es que es una mujer muy masculina, genial. Si ese centro es un hombre muy femenino, genial. Porque obviamente ahí está la libertad y está esa cosa interior que cada uno de nosotros tiene y que nos da sentido a lo que queremos ser, a lo que sentimos que somos.
¿Ya? Eso me interesa que quede bien claro. Y ahora, en rol como padre o madre, ¿no es cierto? De alguna manera, arquetípicamente, lo paterno es lo que muestra el mundo. Sale al mundo, anda a la acción, sea un ser social. Entonces, de alguna forma, es más paterno o masculino el educar. Por otra parte, lo materno aporta las cualidades de nido, de calor, de cobijo, de protección. Por lo tanto, la nutrición física y la nutrición afectiva. Por lo tanto, lo materno más bien tiene que ver con la crianza. Porque es muy importante porque va a generar en el adulto una buena crianza, genera el autocuidado y la vida interior. Y por otra parte, una buena educación, ¿no es cierto?, genera unas ganas de ir al mundo, pero, ¿no es cierto?, no morir en el intento. El primer septenio obviamente es más materno. Los niños y las niñas están en el hogar, pequeñas comunidades, son protegidas, sienten que el mundo es bueno. En el segundo septenio es más paterno. La comunidad es más activa, el niño y la niña salen del regazo materno en la protección y lo paterno le dice, ven al mundo, vamos a subir árboles, vamos a lo social, vamos a la aventura. Y el tercer septenio, un septenio más de integración. Nuevamente vamos viendo cómo el gesto hay un gesto que es más femenino, un gesto que es más masculino o viceversa, y después el madurar implica una integración. Entonces en el tercer septenio hay una integración de ambos. El niño y la niña salen al mundo, comienzan a buscar su identidad y sus pares que les son afín, pero siempre con una noción de autocuidado, con una noción de vida interior. Padre, madre y lo masculino y lo femenino, ¿cierto? En ese sentido, el padre suele tener esta energía que brinda protección, que nos conecta con el mundo, que nos lleva a lo social y a los desafíos del mundo. Y lo materno suele tener más esta energía femenina que enseña a fluir, a disfrutar de la calma, del reposo, a ser más receptiva, en fin, que tiene que ver con los afectos, la caricia, el abrazo, la mirada. Y hay una imagen que nuevamente arquetípica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la fecundación. Probablemente la fecundación es un momento crucial en el misterio de la vida y también nos trae una información al respecto. La fecundación obviamente es la culminación de un proceso, pasan muchas cosas para que ese óvulo esté, ¿no es cierto?, en situación de fertilidad y tiene que pasar hartas cosas para que los espermios lleguen ahí, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, esto también es una imagen arquetípica en que el espermio es lo penetrante, el que lleva la delantera, ¿no es cierto? Y el óvulo es lo receptivo, lo que se abre a ser penetrada para generar vida. Ahora, con el tiempo esto ha ido cambiando. Si bien esta imagen se mantiene hasta el día de hoy en día, ¿no es cierto?, sabemos que este óvulo, si bien es receptivo, pero no elige al espermio campeón, el más choro, el que llegó primero, sino que elige al más afín. Tiene una serie de receptores en la periferia que hacen que dice este espermio, no, usted va a irse para otro lado, usted para acá, usted. Entonces es interesante porque esta receptividad de alguna forma también es con autoconciencia. Y es la que permite decir, este espermio es el que es afín a mí. No que venga el que venga, sino que hay de alguna forma, ¿no es cierto?, arquetípicamente lo receptivo también tiene una conciencia. Y es bien especial porque cuando se funden y el óvulo es penetrado por la cabeza de un espermio, que es lo que entra, se cierra y se forma lo que se llama una corona radiada, que es un momento en que se produce luz. Es una luminiscencia que señala la unión de ambas energías. Entonces también con la fecundación nos está diciendo que la unión de lo masculino con lo femenino, ¿no es cierto?, es un triunfo evolutivo. En este caso, para un nuevo ser. Viéndolo ahora en términos de crianza, un poco desde la trimembración, lo neurosensorial, ¿no es cierto?, sistema rítmico, sistema metabólico y motor, podríamos decir que en el periodo de formación del cuerpo físico obviamente es más materno, todo lo que tiene que ver con el regazo, ¿no es cierto? Y el metabolismo sería más femenino en términos de que a través del metabolismo el niño o la niña aprenden a nutrirse, a recibir lo que le hace bien, a recibir los nutrientes. Desde una mirada de la trimembración,
lo neurosensorial, ¿no es cierto? Sería mucho más masculino porque es el proceso de tomar lo que viene de afuera. O sea, lo neurosensorial depende de mi relación con los sentidos. Por lo tanto, los sentidos son verdaderas lámparas, verdaderas parabólicas que yo estoy para recibir lo que viene desde el afuera, ¿no es cierto? La visión, el tacto, la audición, el gusto, etcétera, etcétera. Y lo rítmico, que está entre lo rítmico, que está entre lo neurosensorial y lo metabólico, sería nuevamente la unión de ambas energías. Y de alguna forma también lo rítmico es algo superior. Es a través de los ritmos en que nosotros nos conectamos tanto con el cielo como con la tierra. Los 3 primeros años. Hay 3 hitos importantes, ¿no es cierto? El caminar, el hablar y el pensar, y es en ese orden. El primer año de vida, el niño y la niña van madurando su neurofisiología en relación a su corporalidad, y cuando está madura esta relación mente-cuerpo es cuando el niño y la niña se para. Y el pararse para caminar, de alguna forma es una decisión, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no es cierto? Es una decisión en que el ser humano dice, sí, yo quiero ser un ser humano como mi madre, como mi padre o como mi cuidador principal. Es una decisión de amor y de coraje. Y esa decisión parte con los movimientos oculares y va bajando. Hay un cronograma, ¿no es cierto? A los 2 meses ya mueve y afirma el cuello, a los 5 meses ya puede sentarse, a los 10 meses gatea y al año se pone de pie. Entonces, para ello, para hacer este proceso de caminar, necesita un cuerpo bien estructurado, una organización corpórea dada por esta nutrición, por este calor, por este cobijo y protección que le permita ir desarrollando toda su neurofisiología y todo el encuentro con la corporalidad para poder caminar. Y eso es femenino. Si bien va a necesitar de un coraje para ponerse de pie y para caer y volver a levantarse otra vez. Eso entonces tiene un apoyo más desde lo masculino. El coraje en sí mismo es una fuerza de ánimo para enfrentar una dificultad inmediata, ¿ya? Sobre todo cuando hay riesgo de la propia integridad. Y eso es más bien masculino. Pero sostener el coraje en el tiempo implica que tenemos que tener una razón, y esta razón es abrirse a la razón del corazón. Y eso probablemente es más femenino. Por su parte, para caminar necesito coraje y necesito voluntad para sostenerme en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y que corresponde más bien, ¿no es cierto?, a la cosa que se desea, y sería más bien femenino en términos del desear algo. Hay un juego ahí entre las fuerzas masculinas y las fuerzas femeninas. Nuevamente, el segundo hito después del caminar es el hablar. Y es bien bonito porque desde una mirada, cuando se estudia a los bebés, cómo van incorporando el lenguaje, uno se da cuenta que la primera forma en que el bebé recepciona la voz, particularmente la voz materna, y de los otros también, pero los mayores estudios son con la voz de la madre, el niño y la niña, bebé chiquitito, empieza con movimientos corporales. Entonces la mamá le dice, hola, ¿cómo estás? Y el bebé ya mueve las manitos o gesticula. Y de alguna forma también empieza esa relación, esa diada que se llama, amorosa. Entonces, de alguna forma, el inicio del deseo de hablar sería un gesto de enamoramiento del niño por la madre o que es lo materno. Y este niño o niña está totalmente atento al mundo del adulto en cuanto al sonido que este adulto expresa, y en especial a la voz de la madre. Inicialmente, como les decía, se mueve al compás de la musicalidad del habla materna. Hay una danza, eso se ha visto muy bonito en filmaciones, cómo ocurre esta danza que poco a poco, en la medida que este niño o esta niña va madurando, se va localizando en la laringe y en las cuerdas vocales. Y esto tiene todo un correlato con lo que dice la antroposofía, la medicina antroposófica y Steiner con respecto a que de alguna forma todo el movimiento del ser humano, que el ser humano es capaz de hacer, lo lleva, lo introyecta en la laringe. Y entonces cuando hay ciertas dificultades de ciertos fonemas,
lo que hay que hacer es trabajar con el movimiento corporal entero, no solo como trabajan los fonoaudiólogos del mame mi mamú, pape pi popú. Entonces, en una primera mirada, el habla tiene que ver con lo materno y por eso también el niño o la niña, el primer idioma que aprende habitualmente es el materno. El idioma materno original. O sea, hay mujeres que son chilenas, pero su madre era, por decirlo, inglesa, y entonces la mujer es bilingüe, y en general va a tender a hablarle como le hablaba a su madre, porque la tonalidad de hola mi amor, ¿cómo estás tú? Es una cosa muy profunda que tenemos todos con respecto a cómo fueron nuestras primeras vivencias, y entonces se da una musicalidad, un tono muy especial. Y en general eso se ve, que uno tiende a hablar con su lengua materna a los bebés. El tercer hito, ¿no es cierto?, de estos 3 primeros años es el pensar, que ocurre alrededor de los 3 años, ¿no es cierto? Pero para pensar va a requerir memoria y reconocer los pensamientos que van surgiendo. Va captando simultáneamente el mundo de los sentidos con el mundo de los pensamientos. Un correcto desarrollo del pensar le va a permitir, ¿no es cierto?, vivir la vida con coherencia, orden y sentido de trascendencia. Y sería una unión un poco entre lo femenino de la memoria y lo masculino de la atención. Entonces, como ven nuevamente, el primer hito caminar es un hito, podríamos decir, más de una relación que tiene que ver con lo masculino y lo femenino. En el habla lo mismo, pero aquí en el pensar es mucho más, es como una manera en que el ser humano se trasciende a sí mismo, en base a encontrar un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Con respecto ahora un poco a los roles que nuestra cultura hoy en día nos piden revisar, ¿no es cierto? El rol tal vez más clásico era que para que un niño fuera criado, la madre tenía que tener una vinculación más íntima con él o con ella, y el padre de alguna manera detrás daba el sostén para que mamá estuviera tranquila, y era el padre el que lidiaba con el mundo. Ese es un esquema más tradicional. Hoy en día está cambiando, y hay, ¿no es cierto?, familias en que papá está mucho más en la casa, sobre todo ahora con esta cosa del teletrabajo, y está más dedicado a la crianza, y mamá muchas veces está también más afuera, como más en un rol más de proveedora externa. Y también están, ¿no es cierto?, los modelos en solitario, en que está mamá que se ocupa de los niños, o bien papá que se ocupa de los niños, o estos modelos que hoy en día, ¿no es cierto?, están teniendo las parejas que se separan, en que pasan unos días con mamá y unos días con papá, que, ¿no es cierto?, es una forma muy interesante de resolver las separaciones, al menos por un tiempo. Papá y mamá son 2 fuerzas psíquicas que están al servicio de la educación. Para que ellos tengan su lugar, es súper importante que ocupen un espacio, ¿no es cierto?, que de alguna forma tiene que ver con el traspaso transgeneracional de cómo ser padre, de cómo ser madre, pero que se va cruzando con la construcción de su propia historia biográfica. Y esto es bien importante, y esto tiene que ver con la autoformación, ¿no es cierto?, con la autoeducación. A lo mejor transgeneracionalmente nuestra generación era en que el hombre se iba a la casa, el hombre de alguna forma era bien abandónico en términos de la relación porque vivía en el afuera, sostenía el hogar, pero ese era su único rol. Y también tiene que ver con la construcción de la biografía personal. Un hombre que no tuvo padre y a lo mejor no tuvo madre, le va a costar mucho más ejercer una buena crianza. Lo mismo en el caso de las mujeres. Entonces, cómo uno va dialogando y cómo va conjugando estas 2 cosas tiene que ver, en el fondo, con esta capacidad de tener ese espacio íntimo de reflexión personal, de crecimiento y desarrollo personal. Entonces, todo esto ayuda a modelar y modular las relaciones del alma infantil con las fuerzas masculinas y femeninas. Nuevamente, entonces, es como los niños y niñas van recibiendo un poco cómo mamá y papá se van autoformando y autotrabajando y cómo van definiendo ciertos aspectos que no quieren, que a lo mejor tienen mucha fuerza en su historia o en su biografía,
pero encontraron que no les hace bien y desarrollan otro aspecto, o bien toman, ¿no es cierto?, algunos aspectos transgeneracionales y los ponen en la crianza. Y el alma infantil, que está totalmente abierta y permeable, va recibiendo un poco cómo funciona mi mamá y cómo funciona mi papá. Tal vez entonces una de las cosas más importantes es la flexibilidad de los roles y que esto está cambiando claramente. Es importante, sí, que en nuestra cultura uno de los primeros problemas que han habido, ¿no es cierto?, es el rol del padre, con su masculino y su femenino, que debiera aparecer en espacio de crianza y debiera ser articulado por la madre. Todavía existe un poco la visión, y en parte tienen toda la razón, de que mamá cría mejor. Y de alguna forma todavía hay ciertos espacios que mamá tiende a negar a papá. Hoy en día, por supuesto que eso está en absoluta revisión y es muy importante empezar a generar un diálogo. Por supuesto que es bien importante también porque empiezan a haber otros tipos de familia. Todo el rato hemos hablado de mamá y papá, pero empiezan a haber familias, ¿no es cierto?, tanto monoparentales, como dije en delante, pero también homoparentales, o sea, dos hombres en crianza o dos mujeres en crianza. Y eso, como cultura, en cambio, tenemos que tomarlo como un desafío y ir acompañando esos procesos de esas familias nuevas que están surgiendo. ¿Qué aporta la energía femenina? Arquetípicamente, ¿no es cierto?, la nutrición y el autocuidado, que es fundamental. Asume un rol de escucha, de entrega, se abre a lo emocional y afectivo. Es el complemento de lo racional y penetrante, es el cáliz que acompaña a la espada en una imagen arquetípica. Y esto es bien interesante, ¿no? O sea, esto de ser complemento de lo racional y penetrante. Es importante porque niños y niñas necesitan que siempre haya un equilibrio, ¿no es cierto? Vamos a salir al mundo, pero con el autocuidado. Vamos a quedarnos en casa, pero tienes que de alguna manera tener la voluntad para moverte en el mundo. Se conecta con enraizar la tierra, ¿no es cierto?, y con fluir como el agua. Se relaciona con lo terrenal, con las siembras, con las cosechas. En el fondo hay un tiempo de espera, lo femenino tiene un tiempo de espera. Y por eso, que lo vamos a ver también, las mujeres tienen esta cosa de ser más cíclicas y los hombres somos más en un continuo. Su desequilibrio es la pasividad, la falta de claridad, una actitud evitativa y poco resuelta. Eso nos pasa a hombres y mujeres, ojo. Ahora es importante la mujer que está aflorando hoy. Esto en realidad lo hablé con psicólogas y con antropólogas que tengo, muy buenas personas que tengo el lujo de conocer, y un poco hicieron un proceso de reflexión, que esto me pareció súper importante y quería traerlo acá. De alguna forma, en el último tiempo, como una manera de precisamente en busca de un autodesarrollo, está apareciendo la mujer. Y la mujer está apareciendo con un gesto que es un poco lo que vamos a revisar aquí. Tal vez uno de los gestos más importantes de la mujer de hoy es que busca el encuentro. Y están empezando a hacer grupos de trabajo o de apoyo. Una psicóloga amiga me contaba que ellos están haciendo un grupo que se llama Parsifal, que es antroposófico, pero que en el fondo trabaja un poco a través de la biografía el mito, por decirlo así, de Parsifal y el Santo Grial. Y llegaron puras mujeres, tiene un nombre de hombre el proyecto, pero llegaron puras mujeres. Entonces habla de que en realidad todavía son las mujeres las que están entendiendo que en nuestra cultura lo que necesitamos es el encuentro. Entonces, y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo ancestral. Siempre han sido las mujeres las que han tejido la sociedad. Siempre este ha sido un gesto femenino que encarna, por supuesto, en la mujer. Pero lo que está apareciendo nuevo, que es muy importante rescatar, observar y atesorar, es que está habiendo un lenguaje. Ustedes traen un lenguaje para darse cuenta de las experiencias interiores. Muchas veces los hombres, cuando se reúnen, no tienen tan claro cómo conectar lo que pasa interiormente para poder exponerlo. Ustedes sí.
y tienen este lenguaje. Y cada día se está desarrollando de una mejor manera. Entonces, una riqueza para denominar, para poder distinguir, que en el fondo tiene que ver absolutamente con el reconocerse a sí mismo y empezar a encarnar en la individualidad. Junto con eso, ¿no es cierto?, surge un fuerte fomento al respeto para que aparezca, ¿no es cierto?, la posibilidad de que cada uno se reconozca en estos grupos de encuentro, cada uno se reconozca a sí mismo y encarne en el proceso de darme cuenta, de conocerme, de exponerme, encarno esa individualidad. Y entonces aparece la interioridad y la diferencia del otro, que probablemente en nuestro patriarcado una de las cosas más lesionadas han sido estas dos. La posibilidad de la interioridad y la diferenciarnos y aceptar y respetar al otro. Eso es claramente un gesto más femenino que lo está claramente mostrando la mujer. Y aquí surge algo bien interesante, que se podría hablar de los feminismos, no es la idea de esta charla, pero sí me interesa un poco dejar ciertas ideas en el aire. Probablemente cuando la mujer empezó a darse cuenta, empezó a despertar, lo primero que ocurrió es tomar las fuerzas masculinas para ir a también a ocupar espacios que ocupaban los hombres, que en el fondo es la mujer que surge como la exitosa en lo laboral. Y de alguna forma eso hoy día ya está súper instalado, tan instalado que este gobierno es feminista, ya hay ministras, ya hay... en todos los ámbitos las mujeres están ocupando espacios. Pero afortunadamente no se han quedado solo en eso, sino que justamente con eso está apareciendo detrás también una nueva mujer, que no porque sea mejor ni peor, pero que está valorando desde otra vereda la maternidad, no como un traspaso transgeneracional impuesto, sino que como un encuentro, reconocerse a sí misma, un encarnar una individualidad y desarrollar una interioridad, se dan cuenta que la maternidad tiene un valor en sí para ella, de crecimiento, formación y autodesarrollo. Y también, ¿no es cierto?, el hacerse cargo y pasar más tiempo con los hijos. También es un tremendo valor que, por supuesto, la idea es impregnarlo también en el femenino de los hombres. ¿Cuál es el problema? Que están tremendamente exigidas. Y están tremendamente exigidas probablemente por dos razones. Una, por la multitarea. En el fondo, nuestra cultura actual con las pantallas, los celulares y todas esas cosas, nos da la posibilidad de hacer 20 cosas más que antes hacíamos una. Ahora podemos hacer 20 cosas en paralelo. Pero ahí me decía la psicóloga algo súper importante, que la mujer se está dando cuenta, ¿no es cierto?, que puede habitar distintos espacios. Y no solo, ¿no es cierto?, los espacios por una masculinización o por un desarrollo de lo masculino, sino porque se está dando cuenta que no hay límite, que una mujer empoderada puede hacer cualquier cosa, lo que se proponga. Y el problema es que estamos en una transición, porque igual ahí viene la fuerza de los traspasos culturales y transgeneracionales, y eso particularmente en la mujer está haciendo un poco de crisis, porque de alguna forma quieren pero no pueden, porque tienen tremendas mochilas que tienen que ir desde, ¿no es cierto?, la relación con las mujeres de su linaje, la relación con los hombres de su linaje, etcétera, etcétera. Entonces, si hay algo central que yo quisiera transmitir, es como el autocuidado. O sea, aprender a regular la disponibilidad de las fuerzas para que no se agoten o depriman. Porque esto es central en crianza. O sea, porque es muy distinto una madre... muchas gracias. Es muy distinto una madre que sí tiene conflictos, se da cuenta de lo que está ocurriendo, pero más o menos funciona, que una madre que en realidad funciona desde el estrés o el agotamiento extremo, o, ¿no es cierto?, en situaciones más complejas, una madre que ya las fuerzas del entusiasmo están totalmente bloqueadas y está cayendo, ¿no es cierto?, en una depresión. Cosa que estamos viendo cada día más, diría yo, con más frecuencia. Esto para recordar, ¿no es cierto?, lo que hablamos antes, así como en la fecundación, la idea es que cuando un niño o una niña llegue a sus 18 o 21 años, donde completa
este crecimiento de los 3 primeros septenios, cuando ya es un ser humano, como diría Steiner, apto para habitar el planeta Tierra, pueda ser una celebración en sí de lo masculino y femenino y pueda irradiar esta luz que hablábamos de la fecundación. Aquí ya empiezan partes que lo que pasa es que me pareció muy interesante con la información que me encontré, sobre todo que me comunicaron, y me parece que es un buen aporte, porque les ayuda a complementar ciertas cosas que yo veo. En el fondo, los pediatras trabajamos prácticamente con mujeres. Más que con niños, trabajamos con las madres. Entonces, no sé, yo hace 30 años que estoy viendo madres y he visto lo que ha ido ocurriendo, y por una parte celebro, ¿no es cierto?, un cambio que como empoderamiento, que están como un poco a veces en el gustito, en esta posibilidad de wow, o sea que yo puedo hacer lo que quiera, eso que está extraordinario, pero a las veces la estoy viendo muy agotada. Y un poco a veces, ¿no es cierto?, complicadas, porque bueno, lo puedo hacer lo que quiera. Eso pues significa que me puedo ir a hacer un doctorado no sé a dónde, o ir a la Patagonia, entonces también se sobrecargan un poco con tanta posibilidad, cuando aún están todo lo que vamos a ver acá, un poco todo lo que tiene que ver también con la exigencia. Es interesante porque las culturas indígenas y los movimientos modernos de ecofeminismo mundiales están en el cisgénero, o sea, la mujer. La mujer como mujer, ¿no es cierto?, que de sexo femenino con identificación de mujer, que trabaja tanto en el cuidado personal, pero en el cuidado de la tierra, de la madre tierra, diríamos, ¿no es cierto?, y conectada consigo mismo. De alguna forma podríamos decir la palabra, hay una obligación entre si yo soy mujer y entiendo que la Pachamama tiene que ver conmigo, yo tengo que cuidar a la Pachamama, pero al cuidar a la Pachamama estoy obligada al autocuidado. Yo les diría que con todo respeto a mí me parece que eso es esencial. Es esencial. Pero no es lo único. También, como la mujer tiene la posibilidad de la reproducción, en esto quiero ser un poco literal, la posibilidad de que encarne en el cuerpo femenino y se pueda volcar a la maternidad es una realidad y es muy importante. Pero no hay que olvidar que hay otras maternidades. Entonces una mujer que dice, no, yo no quiero tener hijos, perfecto. O quiero tener un solo hijo, perfecto. No es el tema, eso es muy personal. Lo que sí es importante es no olvidar que como tiene una biología, tiene una fisiología, tiene una conexión que los hombres no tenemos ni una posibilidad, porque tienen la posibilidad real y concreta de generar vida. Eso es como, ¿no es cierto? Es como, para mí es impensable, generar vida aquí adentro, impensable. Entonces, eso, sobre todo desde el ecofeminismo, se ha solucionado entendiendo que está la maternidad, pero están las otras maternidades. Entonces, como están las otras maternidades, yo tengo que tener el principio del cuidado, pero también considerar que hay otras formas de dar vida o de crear, en el sentido creativo artístico, ¿ya? Y eso siempre, nuevamente, conlleva el cuidado personal y conlleva de alguna forma la obligación. Oye, yo soy mujer, tengo que crear. A lo mejor no va a tener hijos, ni un problema, pero tengo que crear. Todo mi ser está hecho para crear, está hecho para sostener, está hecho para cuidar. Cuidaré mi huerta, cuidaré mi casa, cuidaré mi cuerpo, cuidaré mi pega, no importa, pero está hecho para eso, si es que no tengo hijos a quienes cuidar. Es interesante también porque da la posibilidad de generar comunidad. Comunidad que cuida a la comunidad. Comunidad que le dice, perfecto, trae a los cabros chicos para acá y yo te los cuido. Yo no tengo hijos, no tengo ningún interés en tener hijos, pero yo puedo cuidar a mis sobrinos, no tengo ningún problema. Entonces empieza ese diálogo amoroso de una comunidad que se acompaña. Entonces, lo que me decía la antropóloga, si no me cuido y mi cuerpo no está sana, no puedo dar vida. Y yo diría que este es probablemente uno decálogo de la mujer siglo XXI, ¿ya? No puedo dar vida entendiendo en esto, ¿no es cierto? No necesariamente con la maternidad de tener hijos, sino con la maternidad y las otras maternidades. Si no me cuido y mi cuerpo no está sana, no puedo dar vida. Y eso significa, hablando ahora en la maternidad, en un pediatra de orientación antroposófica que es médico escolar, no puedo sostener a mi familia, a mis hijos. Es cuerpo y mente. Sí, cuerpo y mente, pero yo tengo que cuidarme para poder sostener a mis hijos y mis hijas.
el típico, ¿no es cierto?, que el cuento del avión, ¿no es cierto? O sea, primero yo me tengo que poner el oxígeno para después dárselo a mis hijas, a mis hijos. Y yo creo que estamos viviendo tiempos muy complejos. Realmente son como que estamos en un estado de preguerra. O sea, estuvimos en una guerra que fue el confinamiento y ahora como que estamos así, entrando y saliendo, ¿no es cierto?, con todo lo que está ocurriendo. Entonces, sí es relevante, es tremendamente importante entender que el autocuidado es prioritario, porque estamos en un momento de crisis muy profunda. Si yo me descuido, me voy a enfermar. Lo más probable es que me enferme de la mente, ¿no es cierto? Y bueno, y entre medio del cuerpo. Claro, claro. Entonces, las mujeres tienen mucho poder y mucha responsabilidad, porque están muy conectadas con la vida, pero también están conectadas con la magia. También están muy conectadas con la conexión con la tierra, ¿no es cierto? Y por ello hay que romper paradigmas, que esta cosa, ¿no es cierto?, enfermiza, que afortunadamente nos estamos dando cuenta que es el patriarcado, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. El ser exitosos. Otro aspecto más importante, la ciclicidad femenina y su vulnerabilidad. Esto es muy importante. Y esto, todo lo que estoy diciendo también tiene que ver, tiene un correlato directo con crianza de niñas, de hijas. Entonces, yo a mi hija es importante que yo haga un proceso de reflexión para poder decirle, sí, mi amor, las mujeres, somos vulnerables, sí, somos vulnerables. ¿Podemos tener hijos? Sí, podemos tener hijos, pero esto que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, el ciclo femenino, la mujer encarna la ciclicidad, por eso tiene esta cosa que mucho tiempo se habló despectivamente, no, que ustedes son hormonales. En buena hora son hormonales, porque nosotros somos más en un continuo. Entonces, aquí tiene que haber entre lo masculino y lo femenino, entre hombre y mujer, un diálogo que es como casi inconsciente, en que vamos danzando. Ustedes nos permiten a nosotros salir de ciertas rigideces y de cierta autoexigencia, y a ustedes nosotros le permitimos decir, bueno, ciclo, pero tampoco tanto, tampoco me voy tan para arriba y me voy tan para abajo, puedo tener como, ¿no es cierto?, como un equilibrio en el cuento, un lugar donde afirmarme. Pero esta vulnerabilidad habla de que hay una fuerza a la ciclicidad, y la fuerza a la ciclicidad tiene que ver con empoderarse de la vulnerabilidad. Y eso no significa debilidad, todo lo contrario, significa fortaleza y sacralidad. O sea, yo en mí hay una gerencia, hay algo en mí que es sagrado, que tiene que ver con esto de los ciclos. Y entonces, eso hace que tengamos que empezar a mirar a las mujeres y a sus comunidades de manera diferente. Y cada mujer debiera comenzar a autoconocerse y administrarse, considerando que en sí hay algo que a veces no es fácil, pero hay una sacralidad, hay algo que es sagrado, hay algo que es puro, que es prístino, que es delicado, que si yo no lo cuido, rápidamente se puede dañar. ¿Ah? Y tiene que ver con toda esta fuerza de la vulnerabilidad. Y en especial entonces se habla un poco de lo que tiene que ver con la menstruación. Y por eso que es tan importante que hayan grupos de comunidad, que hayan escuelas de madre en este caso, para que se hablen y todos hablen bien de lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti, que la menstruación, que yo tuve una información que fue como a la reverenda, me decían que era castigo divino, ¿no es cierto? Yo escuchaba a mi madre y decía, la menstruación es castigo divino. ¿En serio? ¿En serio? Y otras que dicen, no, sabes que yo lo paso increíble, el mejor momento de mi vida, tengo una conexión. Y es cierto, hay mujeres, hermosas mujeres, que entierran su menstruación y todos los meses tienen. Entonces es una cosa que son sacerdotisas, así, en 5 minutos son sacerdotisas simplemente porque tienen una buena conexión. Entonces, como pediatra de orientación antroposófica, médico escolar, les pido por favor, como comunidad de mujeres, hablen de la menstruación, establezcan criterios que se les puedan transmitir a las hijas, porque es fundamental que las hijas del siglo XXI se lleven bien con la menstruación, que ojalá entiendan que hay algo de sagrado ahí, que de hecho lo hay. Las sacerdotisas, en el fondo, la sangre de Cristo que inventaron los cristianos
el rito de sangre viene del rito del rito de la menstruación. Esa era la sangre original que se daba, no esta cosa de andar cortando cabeza o cuentos. Entonces de ahí que es súper importante que ustedes puedan transmitirle a las niñas. Y como comunidad Waldorf se les transmite a los niños entonces, los padres también, a los padres y a los niños, la importancia que tiene. Y que en el fondo no debiera ser, ¿no es cierto?, algo del cual yo no sé, no me interesa, no sé qué, sino que tiene que haber un criterio y tiene que haber un respeto. De tal manera de si hay una niña que está con su regla, su menstruación, no molestarla, no reírse, no burlarse, todo lo contrario. Es un momento donde uno ya hay que cuidar, es un momento de empatizar y de cuidar. ¿Por qué? Porque está en un momento que emocionalmente está en un proceso interior que ya tiene que hacer sus cosas de autoconocimiento. Eso me parece que es fundamental. Y si se van hoy día con eso, lo que habló el doctor Soto, soy profundamente feliz. ¿Puedo yo preguntar? Sí, todo. Sí. Yo súper de acuerdo con eso y trabajando, pero como tengo una pregunta, yo tuve unas menstruaciones súper dolorosas. ¿Cómo ahí con este dolor? Porque niños rechazan, como sagrado cuando me duele. ¿Qué verbos se usan ahí? Yo creo que ese es un muy buen ejemplo, un ejemplo extraordinario. Porque lo primero es entender que no necesariamente tiene que doler. Por lo tanto, entonces probablemente hay que ir a un médico, ojalá una ginecóloga médica. Yo creo que los temas de género tienen que tratarlos mujeres en este sentido. Y me parece estupendo que están aumentando mucho las obstetras mujeres porque los hombres no deberíamos tener mucho que hacer ahí. Entonces eso es lo primero. Pero lo segundo es que claramente en general el dolor está muy asociado a un tema emocional. El dolor real de la menstruación es muy poco. Hay estudios que demuestran, por ejemplo con mindfulness, simplemente haciendo mindfulness, las chicas era como el 90%, se les quitó 100% el dolor o bajó a un 10%. Y es porque en el fondo, como es algo sagrado, es algo que me conecta conmigo misma, el dolor es simplemente un síntoma de un conflicto que yo tengo. Que da lo mismo, ¿no es cierto? Puede ser conmigo misma, con mi masculino, con mi femenino, con traspasos transgeneracionales, con cosas que siento en mi casa. Da lo mismo, no, en este minuto no es lo importante, pero sí entender que es algo que hay que trabajar. Y hay que trabajar no solo con el medicamento, ojalá no químico, a veces sí, por supuesto, sí hay mucho dolor al principio, pero rápidamente ir entendiendo que hay un conflicto que tiene que ver con apropiarme de mi útera, de que mi cuerpo se apropie de mi útera. ¿Ya? Ese concepto yo creo que es bien importante y produce crisis y por eso duele. ¿Algo más? Sí, dime nomás. Hablaste de los niños aceptar, o sea, ese proceso. O sea, ahora mi hijo va a entrar más o menos en esa edad y hay niños. Y eso es algo que se trata en la escuela, una pregunta que me apareció. O sea, algo que las profesoras hablan de eso entre los niños, eso es algo que se presenta, o eso es todo. Yo creo que sí. Yo creo que en general debiera ser así, pero creo que cada comunidad debiera resolverlo. O sea, sí creo que es un tema que debieran primero hablar las madres con las maestras, de ahí sacar sus conclusiones e informar a los hombres y a los niños las conclusiones que ellas saquen, después de también haber hablado con las niñas. Porque en el fondo este es un tema de la mujer y es muy importante respetar ese terreno. O sea, el médico también tiene que tener mucho pudor en decir, no, yo creo que hay que hacerlo así. No, momentito. Ustedes saben, ustedes la llevan, así que ustedes tienen que saber qué hacer. Pero, como decían, el gesto es a través del encuentro y del respeto a la diferencia de unas y otras. ¿Algo más? Bueno, de aquí para adelante un poco ir terminando la idea, ¿no es cierto? Desgraciadamente estamos en un tiempo muy complejo que tiene que ver, ¿no es cierto?, por qué se están separando tanto las parejas y por qué se está buscando también otros caminos, como que las crisis abren oportunidad. Pero eso en parte tiene que ver, la parte negativa, ¿no es cierto?, es que estamos con una sobrecarga laboral y doméstica en la mujer, pero todavía el hombre no se hace cargo como debiera, y mucho menos la sociedad,
¿no es cierto? La sociedad todavía está en el mandato, no, pues usted tiene que ser mujer, madre, buen amante, profesional, tiene que ser proactiva, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Y además. Y que se note lo menos posible que es cíclica. También. Tiene que ser lo menos hormonal posible. Entonces, eso genera literalmente una neurosis. Porque en el fondo, bueno, pero ¿cómo es la cuestión? O sea, no tengo vida. Antes, lo que pasa es que la mujer antiguamente lo tenía solucionado anulándose. ¿No es cierto? Las madres hasta los años 60, 70 eran como, sí, bueno, es lo que nos tocó. ¿Ah? Parece que el pecado original, entonces había una pasividad. Pero hoy en día hubo como una irrupción del yo de la mujer, ¿no es cierto? Probablemente Steiner ahí, si estuviera ahora, diría toda una cosa, que los arcángeles con los arcanos, no sé qué pasó, y apareció el yo de la mujer, ¿no es cierto? Y que la Isis. Mira, sería muy entretenido, pero no está Steiner, así que tenemos que resolverlo como con las patas y el buche. Pero entonces lo que significa es que el yo de la mujer irrumpió, entonces las mujeres están encarnando, y al encarnar están despertando, pero se encuentran, ¿no es cierto?, con 10 mochilas que tienen que resolver, y cómo hacerlo de tal manera, como tienen hijos, hijas, de tal manera también no lesionar, digamos, los vínculos, no lesionar a los niños y a las niñas. Porque yo estoy seguro que muchas de ustedes dirían, señor papá, aquí están los críos, mucho gusto, lo pasamos estupendo, y saldrían arrancando, y con justo derecho, en cierta manera. Pero en realidad, por supuesto que hay que construir, hay que hacer cambio y lo tienen que hacer ustedes. ¿Perdón? Vacaciones con la amiga. Vacaciones, totalmente, claro. Entonces, ¿y qué está pasando? Hay un vacío social que lo estamos viendo acá. Padres, madres miran para un lado y el colegio mira para otro. Estoy hablando no de este colegio, digo la educación. Entonces, los colegios dicen, no, los padres y las madres se tienen que hacer cargo. Y las madres y los padres dicen, no, que el colegio se haga cargo. Y los niños están en el medio, y las niñas están en el medio. Y parte del desastre que estamos teniendo en la pubertad y en la adolescencia tiene que ver con esto, porque el vacío que lo está llenando las redes sociales y las pantallas. Nefasto, terriblemente nefasto. La mujer como un individuo, ¿no es cierto?, de alguna manera todavía existe la contradicción entre que la maternidad significa posponer mi individualidad. Como veníamos en delante, afortunadamente sí, en estas mujeres que están buscando el autodesarrollo se empiezan a dar cuenta de que no tiene que ser necesariamente así. Pero todavía hay, ¿no es cierto? Y eso genera una tensión muy, muy potente, porque está teniendo mucho más conciencia de quién es y de qué es lo que quiere. Y como también hay un conflicto entre mujer empoderada y madre, que en general como que se ve más cojeando que empoderada, por todas las razones que hablamos, pero en el fondo empieza a haber un conflicto, o empieza a haber conflicto entre mujer empoderada sola y mujeres que son madres, que son súper empoderadas. Entonces también hay una interpelación para su contraparte. Entonces empieza ahí a haber tensiones que tienen que ver con estos nuevos tiempos y que probablemente son realmente muy complejas, muy difíciles de superar y van a traer serios problemas, pero lo primero que hay que hacer para empezar a solucionarlo es la red, es mujeres con mujeres acompañándose y generando grupos de autoconocimiento, autoayuda, y que a la larga también puedan ser grupos de comunidades que puedan abordar estos temas. ¿Para qué decir, no es cierto, la mujer y las separaciones de pareja? Ya que para realizar la crianza, la mujer siempre se tiene que sentir apoyada por el padre, estamos hablando en términos ideales, ¿no es cierto? O por su red personal, de todas maneras, o por su comunidad. En separación, generalmente en nuestra cultura todavía las madres se quedan con los niños, particularmente los niños más chiquititos. Pero es muy importante el rol del padre en términos que tiene que ser predecible. El gran problema de la separación no es la separación, es que habitualmente el padre desaparece o empieza a ser irregular. Eso es lo que más conflictúa a los niños y las niñas. Pero si mi mamá yo vivo con mi mamá y sé que mi papá va a venir este día a tal hora y el papá va ese día a esa hora, ese niño, esa niña le baja mucho. Hay un conflicto evidente, pero ya no es lo mismo que si ese día no aparece. Mucho más raro es cuando
que las mujeres sean irregulares, pero también pasa. Lo que sí es importante es que la madre a veces agarra su masculino, se lo pone a cuesta y empieza a hacer un rol de madre-padre, intentando llenar un vacío real, que a veces es real o a veces imaginario. A veces, ¿no es cierto?, con la contraparte masculina, las mujeres tienen mucho que... después de la separación, ¿no es cierto?, aparecen muchas cosas en contra de este hombre. Y al hombre le pasan cosas también. Entonces, realmente puede que desaparezca o que sí está, sí quiere, pero no sabe cómo, no puede. Y tiene una mujer, ¿no es cierto?, que de la puerta para afuera, con razón o sin razón. Entonces, también son temas que son bien importantes, porque lo que no debe ocurrir es que una madre sea madre-padre. Si no hay un padre, habrá un tío, un primo, un abuelo, o habrá un debe en que yo apenas pueda, lo pondré, ¿no es cierto?, en una escuela qué sé yo, de artes marciales, si es niño, en fin, como yo tengo que saber que yo no me las puedo todas y que el rol de padre es lo que le tocó. Y si no está presente, entonces buscaré parches, pero muy buenos, a veces hay muy buenos parches, otras veces más o menos, pero de tal manera que ese niño, esa niña, tenga la energía masculina administrada por un hombre, no la energía solamente masculina administrada por una mujer. Por eso decía que es bien importante, porque la personalidad se va a construir inconscientemente cómo yo recibo la energía masculina y femenina de una mujer y cómo la recibo, la masculina y femenina, de un hombre, o de una comunidad de mujeres y de una comunidad de hombres. Y es importante aprender a construir un vínculo sano con el padre, o al menos neutro. Efectivamente, a veces hay padres que son, vamos a decirlo amorosamente, complejos, ¿no es cierto? Son complejos. Entonces yo al menos puedo tener un vínculo neutro. Lo que sí uno pide encarecidamente, que no haya un vínculo negativo, aunque tengan toda la razón y todo el derecho, porque finalmente es su padre. Y él tarde o temprano, a los 5, a los 10, a los 30, va a tener que ir a enfrentarse con esa energía. Entonces es muy distinto que sea una energía que la construyó él mismo a que sea, ¿no es cierto?, la mochila que la mamá le entildó con justa razón con respecto a ella, pero no con respecto al territorio afectivo del niño o de la niña. Bueno, y después está toda esta cosa, ¿no es cierto?, de padre y madre en la escuela, que es un poco esto de armar comunidad, y sobre todo cuando hay padre y madre separados, es tan importante que hablamos delante, como que se van tirando las responsabilidades. Entonces, los niños y niñas para crecer y madurar necesitan adultos, ¿no es cierto? Y necesitan adultos que trabajen en conciencia su ser masculino y femenino. Por eso en realidad fue tan oportuno el verso, que el autocuidado y la autoformación son centrales para irradiarle a nuestros hijos y nuestras hijas. El camino de un yo es resolución de esta dualidad de soy del cielo, soy de la tierra, soy más masculino, soy más femenino, soy hombre, soy mujer, no sé, todas esas cosas que van ocurriendo, el autoconocimiento y el camino meditativo, que es tan importante. Entonces, acompañar el proceso de tal manera de evitarles confusiones en la medida que yo hago un proceso honesto. Dar, ¿no es cierto?, sobre todo hoy en día, con sensibilidad y aceptar los colores de las identidades. Por supuesto que el mundo está cambiando y hay niños que hoy día se están dando el permiso de revisar su ser hombre y hay niñas que se están dando el permiso de revisar su ser mujer y quieren ser de una u otra manera, y eso hay que acogerlo. Lo más importante es entender, hay que diferenciar dos o tres cosas. La primera, sobre todo en esta cosa de la identidad sexual, que es un proceso que necesita respeto. Eso es básico. O sea, para entrar a conversar, yo tengo que respetar al otro porque no hay individualidad y yo no sé quién es esa persona y qué vino a hacer a este planeta. Por lo tanto, yo tengo que tener respeto. Lo segundo, entender que es un proceso. Por lo tanto, particularmente en niños, niñas más pequeños que están como, no, que soy niño y ahora quiero que me digan niña o viceversa, entender que es un proceso. Darle la libertad, tomar cierta distancia, porque en algún momento a lo mejor va a sentir que no, en realidad, mira, yo me llamo Juan y quería llamarme Juana y resulta que ahora en realidad me di cuenta que quiero ser Juan. Pero voy a ser Juan de cierta manera. Perfecto. O sea,
Entender que es un proceso y no obligarlos o adelantarlos a que tomen decisiones. Hoy día está muy de moda que los niños y las niñas trans, como a los 9 años, no, es que a los 9 años ya tienen que decidir su sexualidad, porque ahí empiezan los tratamientos hormonales, etcétera, etcétera. Eso, a mi entender, es el error más grande que uno puede cometer. Hay que darles tiempo. Y si para eso se necesitan años y no va a ser el tratamiento tan eficiente, mala suerte, pero es tan importante lo que está en juego que hay que darles tiempo y amor, ¿ya? Y confianza, que es un proceso que es personal. Porque tiene que ver un poco con este equilibrio de la personalidad, de qué tan anima, qué tan animus, qué tan masculino y tan femenino. Lo que pasa con bastante frecuencia, más a mujeres que a hombres, como nuestro mundo hasta ahora ha sido muy masculino, y en la infancia el mundo masculino es bien entretenido. Entonces, hasta hace poco las niñas, no, usted no puede jugar a la pelota, no puede subirse a los árboles, y hay chicas que tienen el masculino mucho más a flor de piel. Entonces, claro, entonces no, la niñita tenía que ir a jugar a las muñecas, que lata, decían algunas. Entonces, desde esa perspectiva pasaba. Yo también recojo el relato tuyo, te lo agradezco porque creo que es súper importante y creo que no es que les pase a mucho, pero pasa. Y es muy importante no contaminarlo, sino que dejarlo que fluya porque se ordena solo. Se ordena solo. Pasa mucho entonces estas chicas que son más masculinas y que después empiezan con la pubertad, les crecen los pechos, empiezan a tener cadera, empiezan a sentirse guapas y ahí toman sus decisiones. Algunas, qué sé yo, les siguen gustando más las niñas y otras empiezan a decir, ay, los hombres, no sé qué, y se meten más con los chicos. Eso es tan personal. Pero ¿qué debe haber detrás? Respeto y tiempo. Yo diría que esas son un poco lo que de alguna forma te regaló tu hermana, que fue fundamental. Bueno, vamos terminando. Traigo esta frase de Gramsci que dice que me parece que tiene que ver absolutamente en nuestros tiempos: lo viejo no ha muerto y lo nuevo está por nacer. Así que eso, muchísimas gracias.